Hoy en Revelaciones Misteriosas nos adentraremos en la vida del profeta Elías, un hombre levantado por Dios en tiempos de oscuridad y apostasía. Veremos cómo su fe desató milagros asombrosos, fuego que descendió del cielo, lluvia que volvió tras años de sequía, provisión sobrenatural y hasta la resurrección de un niño. A lo largo de este video descubrirás que la historia de Elías no es solo un relato antiguo, sino una revelación viva sobre cómo Dios sostiene a sus siervos, confronta la idolatría y habla en medio del silencio. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo historia bíblica, es una llamada profética que también toca nuestra generación. Israel, la nación elegida, estaba envuelta en tinieblas. El rey Acab, hijo de Omri, gobernaba bajo la sombra de su esposa, Jezabel, una mujer despiadada que había traído consigo el culto a Baal y a Asera. La tierra que una vez conoció la gloria del Dios verdadero, ahora se inclinaba ante ídolos de madera y piedra. Altares profanados, profetas asesinados y el pueblo confundido. ¿Dónde estaba Yahvé en medio de tanta corrupción? Pero en medio del caos, Dios levantó a un hombre. No fue un sacerdote de templo, ni un príncipe del palacio. Fue un hombre del desierto. Un rostro endurecido por el sol, una figura vestida con un manto de pelo y un cinto de cuero. Su nombre, Elías, mi Dios es Yahvé. Y con él, comenzaría una guerra espiritual que estremecería a reyes y derrumbaría altares paganos. Sin previo aviso, Elías se presentó ante el rey Acab. No con espada, sino con palabra profética. Una sentencia sellada en el cielo. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Era un golpe directo contra Baal, el supuesto dios de la lluvia. Así comenzaba el juicio. 3 años de sequía azotarían la nación. Ríos secos, cosechas muertas, hambre en cada aldea. Pero mientras el pueblo sufría, Dios cuidaba a su siervo. Apártate de aquí, le dijo el Señor, y escóndete junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Allí, apartado del mundo, Elías fue sustentado por un milagro inesperado. Cuervos, aves impuras según la ley, le traían pan y carne cada mañana y cada tarde. Una provisión sobrenatural que desafiaba toda lógica. Cuando el arroyo se secó, la voz divina volvió a sonar. Levántate, vete a Sarepta, en Sidón. Allí he mandado a una viuda que te sustente. Elías debía cruzar fronteras. Entrar a territorio enemigo. Sidón no era solo tierra extranjera, era la cuna de Jezabel, el centro del culto a Baal. Y allí, en un rincón olvidado, encontraría a una mujer pobre recogiendo leña. Sus palabras fueron desoladoras. Solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite, haré una torta para mi hijo y para mí, y luego moriremos. Pero el profeta la desafió a creer. A dar lo poco que tenía, primero para él. No por egoísmo, sino como acto de fe. Y entonces, lo imposible sucedió, la tinaja nunca se vació, y la vasija de aceite nunca menguó. Día tras día, la promesa de Dios se renovaba. A través de este comienzo, el mensaje era claro, en medio de la idolatría, el hambre y la muerte, la voz de Dios seguía viva, guiando, proveyendo, y preparando el terreno para algo aún más grande. Mientras Israel agonizaba bajo los estragos de la sequía, Elías permanecía en Sarepta, en la humilde casa de la viuda. Cada día era un milagro silencioso. Cada comida, un recordatorio de que cuando Dios promete, sustenta. Pero el silencio de Dios también prueba, y las tinieblas no tardaron en golpear la puerta. El hijo de la viuda enfermó, y murió. El aliento abandonó su pequeño cuerpo, y la madre, quebrantada por el dolor, estalló. ¿Qué tienes contra mí, varón de Dios? Has venido a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo. Era el grito de una madre herida, confundida por el misterio del sufrimiento. Elías,
lejos de reprenderla, tomó al niño en sus brazos y subió al aposento alto donde él mismo dormía. Allí, sobre su lecho, clamó al cielo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, matando a su hijo. Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño. No por ritual pagano, sino como símbolo de identificación, de intercesión desesperada. Y entonces clamó con fuerza: Y Jehová, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y Dios respondió. El aliento regresó. El niño abrió los ojos. Elías lo tomó, lo devolvió a su madre y dijo con serenidad: Tu hijo vive. Fue más que un milagro. Fue una declaración profética. El Dios de Elías no solo tiene poder sobre la lluvia y la provisión, también tiene poder sobre la muerte. La viuda, una extranjera sin herencia en Israel, reconoció: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Este testimonio marcaría un giro. Ya no era solo Elías el que sabía que Dios lo había enviado. Ahora, una mujer gentil proclamaba su autenticidad profética. Elías había sido preparado en lo oculto, forjado en el desierto, alimentado por cuervos, sostenido por una viuda y testigo de la resurrección. Pero ahora, era hora de volver. Pasaron 3 años desde su primera aparición ante Acab. 3 años de sequía insoportable. 3 años de idolatría desenfrenada. El pueblo estaba dividido entre el miedo, el hambre y la confusión espiritual. Entonces, la palabra de Dios vino de nuevo. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías obedeció, sabiendo que enfrentaría a un rey furioso, a una reina asesina y a un pueblo descarriado. Pero también sabía que el Dios de Israel estaba a punto de hablar de forma innegable. En el camino se encontró con Abdías, un siervo fiel de Dios que trabajaba secretamente en la corte. Cuando Elías le dijo que anunciara su regreso al rey, Abdías tembló. ¿Quieres que muera? Si yo le digo que tú estás aquí y luego el espíritu de Jehová te lleva, Acab me matará. Pero Elías lo tranquilizó: Vive Jehová, que hoy me mostraré al rey. Era el inicio de un enfrentamiento histórico. No solo entre un profeta y un rey. No entre religiones humanas. Era un duelo entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Entre la luz y la oscuridad. Entre el fuego del cielo y la arrogancia del hombre. Elías se presentó ante Acab. El rey, iracundo, no tardó en lanzar la acusación. Eres tú, el que turbas a Israel. Pero Elías, sin temor, respondió con firmeza profética. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y seguido a los Baales. Entonces, lanzó el desafío: convoca a todo Israel al monte Carmelo. Reúne a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Hoy sabremos quién es Dios. La noticia se esparció por todo el reino. Desde las aldeas más remotas hasta la corte, todos sabían que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. El monte Carmelo, alto y majestuoso, fue testigo del mayor enfrentamiento espiritual de la historia de Israel. Elías se puso de pie ante el pueblo reunido, con el sol alto en el cielo, y lanzó una pregunta que retumbó en los corazones. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. El silencio era el eco de su confusión. Elías, solo contra cientos, propuso un reto simple y definitivo. Se construirían 2 altares, uno para Baal y otro para Jehová. Ambos pondrían leña y un sacrificio, pero no encenderían fuego. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal aceptaron. Desde la mañana hasta el mediodía,
clamaron a su Dios: Baal, respóndenos. Saltaban alrededor del altar, se agitaban, gritaban sin descanso, pero no hubo voz. No hubo respuesta. El cielo permanecía en silencio. Entonces Elías, con ironía santa, dijo: Gritad más fuerte. Quizá está meditando, o está ocupado, o está de viaje. Tal vez duerme y hay que despertarle. Desesperados, comenzaron a sajarse con cuchillos, dejando que su sangre corriera por sus cuerpos. Pero Baal no respondió. Porque Baal no existe. Cuando llegó el momento del sacrificio vespertino, Elías reconstruyó el altar de Jehová con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Luego hizo algo insólito, ordenó que empaparan el sacrificio, la leña y el altar con agua, no una vez, sino 3. El agua llenó la zanja alrededor. No había lugar para el engaño. Ninguna chispa humana encendería ese fuego. Y entonces Elías se acercó. No gritó. No bailó. No se hirió. Solo oró. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el fuego cayó del cielo. Fue un fuego devastador, santo, absoluto. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y el agua en la zanja. El pueblo, sobrecogido por la gloria divina, cayó de rodillas y exclamó: Y Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ese día, la idolatría fue juzgada. Los profetas de Baal fueron capturados y ejecutados, conforme a la ley de Moisés. El pueblo había presenciado una teofanía. Dios mismo había descendido con fuego. Pero esto no era el final. Era el principio de un despertar. Porque cuando Dios enciende el fuego, no solo consume el sacrificio, también transforma corazones. Después del fuego, llegó la lluvia. Elías, aún con el eco del fuego celestial resonando en su espíritu, se volvió a Acab y le dijo: Sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Pero el cielo seguía azul, sin una sola nube. A pesar de ello, Elías sabía. Dios ya había hablado. Se retiró a la cima del Carmelo, se postró con el rostro entre las rodillas y comenzó a orar. 1, 2, 3 veces pidió a su criado que mirara al horizonte. Nada. 4, 5, 6 veces, el cielo permanecía vacío. Pero Elías no se rindió. Sabía que cuando Dios promete, Él cumple. A la 7ª vez, el criado volvió con una visión diminuta, una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, surgía del mar. Esa señal bastó. Elías se levantó y dijo: Ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. En cuestión de minutos, el cielo se ennegreció, el viento rugió y la lluvia comenzó a caer con furia sobre la tierra seca. Era la confirmación de que Dios no solo envía fuego, también envía restauración. Pero tras la victoria, vino la amenaza. Cuando Jezabel oyó lo que Elías había hecho con sus profetas, juró vengarse. En vez de despertar al arrepentimiento, su corazón se endureció aún más. Envió un mensaje mortal. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no te hago como uno de ellos. Y Elías, el profeta que había enfrentado solo a cientos, que había llamado fuego del cielo, que había orado por lluvia, ahora temió. El mismo hombre que desafió al rey, huyó. Se fue al desierto, caminó hasta quedarse exhausto, se sentó bajo un enebro, y deseó morir. Basta ya, Jehová. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Este es uno de los momentos más conmovedores del Antiguo Testamento. Elías,
El gigante de la fe se quiebra. ¿Cómo puede ser que después de tanto poder, se sienta tan solo? Pero Dios no lo reprende. En cambio, envía un ángel. No con fuego ni truenos, sino con pan caliente, agua fresca y una palabra. Levántate y come, porque largo camino te resta. Fortalecido, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Allí, se escondió en una cueva. Estaba esperando una nueva manifestación de Dios, tal vez otro fuego, otro milagro espectacular. Pero esta vez, Dios no apareció en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. El mensaje era claro: no siempre Dios actúa con estruendo. A veces, habla en el susurro. Y en ese silencio, Dios restauró al profeta. Le mostró que no estaba solo, que aún quedaban 7000 que no se habían arrodillado ante Baal. Le dio nuevas misiones, un sucesor, y una esperanza renovada. Porque el fuego despierta al pueblo. Pero el susurro levanta al profeta caído. Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.